En tus manos está elegir tecnología que te ofrece extrema precisión y te hará sentir seguro en todo momento. Centro Médico. Estamos de regreso en Médico de Cabecera y ya está con nosotros el doctor Fernando Romero. Él es médico cirujano de mano y microcirugía reconstructiva. Vamos a estar hablando acerca de estas cirugías que pueden ser una solución para esas lesiones de muñeca. Doctor, bienvenido a Médico de Cabecera. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes. Nosotros también. De verdad que es un gusto tener a un experto como usted en el programa para poder hablar acerca de este tema. Antes de entrar a la entrevista, nos vamos a una pequeña cápsula para que puedan conocer un poco más acerca del tema. Adelante. Las lesiones de muñeca son bastante comunes y pueden variar desde esguinces y fracturas hasta problemas más complejos como daños en los ligamentos, tendones o cartílagos. Estas lesiones suelen ocurrir debido a caídas, golpes o esfuerzos repetitivos y pueden afectar la movilidad y funcionalidad de la muñeca, interfiriendo las actividades diarias. Una de las opciones más eficaces para diagnosticar y tratar ciertas lesiones de muñeca es la artroscopia de muñeca, un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo. Este enfoque ofrece ventajas como menos dolor posoperatorio, menos riesgo de complicaciones y una recuperación más rápida en comparación con otras técnicas quirúrgicas tradicionales. A continuación, el consultorio. Muy bien, es el momento de entrar de lleno con la entrevista con el doctor. Doctor, nuevamente bienvenido a Médico de Cabecera. Gracias. Quisiera que comenzáramos con la pregunta de ¿qué es el túnel del carpo? Bueno, el túnel del carpo es una estructura anatómica que se localiza en la cara anterior de la muñeca. Esta estructura tiene un nervio importantísimo que nos regala la sensibilidad de gran parte de la mano y tiene unos tendones que nos permiten flexionar los dedos. Cuando estas estructuras se inflaman, se comprime el nervio que está dentro, que se llama el nervio mediano, y ya podemos hablar del síndrome del túnel del carpo. Muy bien, doctor. ¿Y cuáles son las causas del síndrome del túnel del carpo, las causas más comunes que podemos encontrar? En efecto, las más comunes son el sobreuso de las manos, la excesiva utilización en el ámbito laboral, deportivo, en el ámbito recreativo, nos genera una compresión de ese nervio y entonces empezamos con la sintomatología. También podemos pensar en enfermedades como la diabetes, el hipotiroidismo, la artritis reumatoidea, que están estrechamente asociadas a la aparición de este síndrome. Muy bien, doctor. ¿Y cuáles son esos síntomas que podríamos empezar a experimentar con este síndrome del túnel del carpo? El primer síntoma, nosotros le llamamos el síntoma cardinal, es el adormecimiento de estos tres dedos. La mayor parte del tiempo esto ocurre mientras el paciente está dormido. Ellos se despiertan y hacen este gesto a manera de despertar las manos. Y bueno, inicialmente solo el hormigueo, el adormecimiento, el cual es muy eventual, 2-3 veces por semana, y conforme pasa el tiempo, si no se hace un diagnóstico y un tratamiento, esto empieza a degenerarse. Ya que menciona el diagnóstico, ¿cómo podemos diagnosticar este síndrome? ¿Qué tipos de exámenes tienen que realizarnos para saber si lo tenemos? El examen principal es la entrevista con un médico que sepa acerca del tema, un experto en cirugía de la mano. Nosotros hacemos una serie de maniobras que desencadenan los síntomas y nos delata la compresión del nervio. Luego, en este mundo de tanta tecnología, podemos apoyarnos en dos exámenes elementales. Uno es el electromiograma, que es una suerte de pequeñas agujas que mandan una corriente para estimular el nervio. Y en el examen puede evidenciarse que el nervio está con una ligera compresión y no transmite bien la señal. El otro examen que es bastante útil es realizar un ultrasonido, como el ultrasonido que le hacen uno para ver si tenemos cálculas en la vesícula, o el que se hace para ver cómo está el crecimiento de un bebé. Pues este ultrasonido realizado por un experto se coloca en esta región y nos logra medir la circunferencia del nervio, si está o no inflamado, y nos puede decir
qué tan grave es el padecimiento. Sí, claro, me imagino. Ya el doctor Estebanero nos explicaba algunos de pues esos hábitos que podemos tener diariamente que pues nos causan estas lesiones de muñecas. Entonces yo quisiera que nos hablara acerca de esos factores de riesgo que hay que desarrollan este síndrome del túnel del carpo. Bueno, ya el doctor Estebanero lo explicó bastante bien, el uso de instrumentos que requieran mucha vibración, actividades repetitivas, estar inmersos en un trabajo que tenga que ver con teclado durante horas intensas en una jornada laboral, choferes de largos tramos. Si alguna vez hay pacientes que han sufrido alguna fractura en su niñez, una fractura en la muñeca, esta no pegó en una adecuada posición y eso altera la arquitectura del túnel y genera una compresión. Incluso se puede dar también en pacientes que están embarazadas, el túnel del carpo. Sí. ¿Y por qué en embarazadas? Porque hay una retención de líquido, hay un aumento del volumen corporal y afortunadamente el 95% de estas pacientes, una vez han tenido al bebé, se recuperan espontáneamente y no hay más que hacer. Ok, doctor, mencionaba justo antes de salir al aire que hay pues madres que cargan a sus hijos de esta manera, haciendo este movimiento y que eso podría generar un tipo de lesión, ¿no? Son movimientos de pronto insignificantes que podemos ver de día a día, pero que puede llegar a tener alguna complicación. Sí, bueno, básicamente lo que desarrollan las pacientes que tienen un bebé por primera vez es un diagnóstico diferencial del túnel del carpo. Muchas llegan pensando que tienen el túnel del carpo, pero lo que tienen es una tendinitis por estar sujetando al bebé, que cada vez es más demandante y que tiene un peso que va en aumento. Entonces esto le genera una tendinitis, la cual hay que saber diferenciar porque mucha gente podría pensar que es el túnel, la trata de esa manera y nunca vamos a tener un buen resultado, ¿no? Sí, por eso es importante ir con un médico experto pues en este tema para saber qué es lo que realmente está pasando. Doctor, si hablamos acerca de los tratamientos que existen específicamente para el síndrome del túnel del carpo, ¿cuáles serían algunos de esos? Inicialmente, cuando tenemos un caso que tiene 4, 8 semanas, la aparición de los hormigueos son ocasionales, lo que nosotros recomendamos es que el paciente se coloque, él o la paciente se coloque una muñequera que tiene un soporte palmar las 24 horas por unas 4 a 6 semanas, que tome una serie de antiinflamatorios por unos 7, 10 días y que disminuya la actividad que le está generando la probable compresión del nervio que está dentro del túnel. Muy bien, doctor. ¿Y se puede prevenir tener el síndrome del túnel del carpo? Por supuesto, tendríamos que apelar mucho a la ergonomía. Si tenemos una jornada laboral con computadoras durante 6, 8 horas, por cada 2 horas de estar frente a una computadora, tendríamos que hacer una pausa activa de unos 10 a 15 minutos, sustraernos de la actividad, seguir generando por otros lados, pero evitar lo que el nervio detesta, que es una flexión sostenida o una extensión sostenida. Si el paciente es diabético, tiene que controlar el azúcar, al igual que tener controlada la tiroides y la artritis, y esto le ha generado la compresión. Pero sí que se puede prevenir. Muy bien, doctor. Es decir que no todos los casos necesitan una cirugía. Me imagino que solo los casos ya muy graves, de pronto. Sí, quienes van a cirugías es cuando el paciente no ha tenido una buena respuesta al tratamiento médico, número 1. Cuando el paciente tiene muchos meses de tener los dedos dormidos, hay que recordar que son estos dedos o estos 3 dedos principalmente, alguna vez el dedo anular también se ve afectado, y los pacientes que tienen una alteración de su calidad de la vida porque ellos temprano ya no pueden hacerse bien el desayuno, el café. Yo tengo pacientes, damas, que me dicen, mire, es que a mí me cuesta mucho colocarme los aretes o algún prendedor porque no logro distinguir bien las texturas. Paradójicamente, hay quienes vienen indignados a mi consulta y me dicen, mire, me han rechazado cheques. Y eso es cierto porque la escritura cambia y ya no tenemos la capacidad de hacer la firma como habitualmente la hemos desarrollado durante tantos años. Entonces, yo creo que aunque el concepto sea un poco trillado, la calidad de vida que expresa el paciente
es algo a lo cual nosotros debemos tener mucho cuidado, y cuando un paciente está mal, pues no podemos permitir que él siga padeciendo esto, y le sugerimos la cirugía, que es un procedimiento muy sencillo, simple, en manos de un experto, un procedimiento ambulatorio. Los pacientes salen el mismo día a casa, se puede hacer con una sedación, con una anestesia local, y el paciente siempre está moviendo una vez los dedos una vez terminada la cirugía. La verdad que es... Wow, es bastante rápida la recuperación entonces. Sí, en efecto. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por responder todas nuestras dudas acerca de este tema. Me parece que ya tenemos mensajes, así que después del corte vamos a estar contestando esos mensajes. Si usted todavía tiene alguna duda, puede seguirla enviando al 3000-3712. Recuerde que nos acompaña el doctor, pues experto en este tema, para responder todas sus consultas médicas. También más adelante el fisioterapeuta le enseña unos ejercicios que pueden ayudar a aliviar el dolor por una lesión en la muñeca. Así que quédese con nosotros, ya regresamos en Médico de Cabecera. En Centro Médico, nuestros laboratorios garantizan certeza en cada diagnóstico y confiabilidad en los resultados. Elige los mejores especialistas en ti con los laboratorios de Centro Médico. Allí tienen esa recomendación. Ahora damos paso a esos mensajitos que ustedes nos han dejado. El doctor Fernando Romero sigue aquí con nosotros para darles una solución y poderles resolver de la mejor manera. Recuerde que siempre es importante visitar a su médico de cabecera, pues para una solución más correcta. Así que, doctor, ¿le parece que empecemos a leer los mensajes? Por supuesto. Muy bien, vamos con el primer mensaje, que dice así. Una pregunta al doctor: ¿qué será que llevo varios días que mi mano derecha siento como hormigueo, más por las noches me despierto con un dolor fuerte y en el día pasa con hormigueo? Ciertamente la paciente o quien nos escribe está describiendo la etapa inicial de un síndrome del túnel del carpo. Así es como manifiesta el paciente cuando llega a consulta. Tengo hormigueos solo durante las noches y en el día se me pasa. Hay que recordar que cuando uno duerme adopta una postura fetal y hace esto. Y al momento de generar esta desviación en flexión de la muñeca, el nervio se está pinzando. Mejor en el día que mejoramos nuestra postura. Claro, ahí tienen la respuesta del doctor. Lo mejor sería visitar a su médico, ¿verdad? Para poder tener un tratamiento acorde a lo que le está pasando. Vamos con el siguiente mensaje, que dice así. Buenos días, doctor. ¿Utilizar una almohadita para apoyar la muñeca en el momento de utilizar la computadora, eso ayuda? En efecto, es una de las herramientas muy útiles de la ergonomía. Tenemos unas almohadillas de este largo, que son de foam o de plástico, de gel, que nos generan un confort al momento de colocar las manos, y eso es como el masaje perfecto y el instrumento perfecto para evitar flexionar de manera sostenida la muñeca, y sí es muy útil. Perfecto, muy bien, ahí está un buen tip de parte del doctor también que pueden utilizar. Vamos con el siguiente mensaje, que dice así. Buenos días, haciendo bisutería, ¿también podría ocasionar estas lesiones en las muñecas? Muchas gracias por su respuesta. Si trabajamos durante muchas horas haciendo la bisutería, podemos tener una compresión del nervio en el túnel del carpo y una serie de tendinitis que nos pueden afectar el desarrollo de nuestras actividades. Sí, es un factor de riesgo. Claro, porque necesita como mucha, ¿cómo se dice? Cuando se utiliza la motricidad algo, fina. Motricidad fina, algo muy chiquito, ¿no? Muy bien, ahí tienen la respuesta del doctor. Vamos con el siguiente mensaje. Dice, buenos días, gracias por su programa, es de mucha ayuda. Yo trabajé 20 años usando máquina de escribir y luego computadora. Tengo 44 años y hace 2 meses empecé con dolor en la muñeca derecha. Me duele aún más cuando se mueve circular mi muñeca. ¿Qué me recomienda? Muchísimas gracias por ese mensaje. Inicialmente la paciente tendría que colocarse una muñequera de reposo durante las noches, evitar ese movimiento circular con resistencias y pensar que podría estar cursando con una tendinitis o una lesión capsular de la articulación de la muñeca y quizás un síndrome del túnel del carpo, lo cual tendríamos que descartar en la
en la clínica. Claro, en un diagnóstico de manera profesional. Perfecto, doctor. Vamos con el siguiente mensaje. Le damos lectura y este dice así. Buen día, a mí me duelen un poco las manos, pero desde hace una semana se me quedan trabados los dedos más el de en medio. Por las mañanas amanezco con las manos hinchadas, las siento así, pero no se me ven. ¿Qué me puede aconsejar? Muchas gracias, bendiciones para ustedes. Igualmente, muchísimas gracias por su mensaje. Es muy probable que la paciente tenga también el síndrome del túnel del carpo combinado con una tendinitis, como nos decía el doctor Estebaneiro, una tendinitis de los flexores o dedo en gatillo. Y estas dos entidades son muy frecuentes en su aparición de manera conjunta. Ok, ¿sí? Perfecto. Vamos con un siguiente mensaje. Dice así, le damos lectura y dice, mi pregunta para los médicos, he sufrido de dolor en la muñeca derecha, pero ya tengo tiempo que cuando cierro la mano, el dedo de en medio se queda como trabado, no lo puedo extender y con mucho dolor. Precisamente es bastante parecido al caso anterior, doctor. Sí, indudablemente la historia que nos refiere ese mensaje es de un dedo en gatillo. Es una tendinitis de los flexores, los tendones que nos permiten hacer este gesto, y al quedarse atrasado y luego hacer un gesto brusco, como que fuera a estar gatillando un arma, pues se denomina el trigger finger o dedo en gatillo. Creo que es lo que tiene. Y me parece por estos mensajes y también por el caso del doctor Estebaneiro que es algo bastante común que podemos ver en muchas personas. El dedo en gatillo es la causa número 1 de consulta a un cirujano de mano en el mundo. La número 2 es el túnel del carpo. ¿Y tiene un tratamiento el dedo en gatillo? Sí, inicialmente hay que colocar una férula, un hierro de estos que nos evite la flexión sostenida durante las noches, tomar antiinflamatorios y evitar esa actividad constante, síndrome de vibración o estar ejecutando muchos movimientos repetitivos para que esto desinflame. Si no desinflama, tendríamos que pensar en una cirugía, probablemente. Ok, sí, dependería del caso, ¿no? De cada situación, que es muy única. Muy bien, vamos con el siguiente mensaje, le damos lectura y dice así. Buen día, médico de cabecera. Desde aproximadamente 8 años, me imagino, padezco del túnel del carpo en la mano derecha con dolor hasta el hombro. Mi pregunta es, ¿si se puede afectar la otra mano también? Gracias. Sí, si la causa fundamental es el uso repetitivo, la mano que está afectada va a descansar y vamos a generarle inconscientemente más trabajo a la otra mano. Claro. Esto es el fenómeno de compensación. Entonces los pacientes dejan de utilizar la mano que no está al 100, hacen un sobreuso de la mano que está supliendo las actividades de la que no está bien y se genera la compensación. Por consiguiente, pueden desarrollar túnel en la otra mano. Sí. Ok, ahí tienen la respuesta del doctor. Lo mejor es poderse tratar ese problema que tienen en la mano para no generar precisamente esto que nos está comentando. Muy bien, vamos con el siguiente mensaje. Tenemos muchísimos, doctor. Está bastante solicitado el día de hoy, así que seguimos. Dice, ¿es recomendable operar a una persona con artritis reumatoidea con secuelas evidentes a la vista en las manos y enfermedad de muchos años? Sí, creo que sí. El paciente que tiene artritis reumatoidea se manifiesta con una deformidad y no puede ejecutar actividades básicas de la vida diaria. Existen cirugías que pueden mejorarles su funcionamiento en el día a día, entonces sí se puede considerar absolutamente la cirugía en estos pacientes. Y doctor, ¿hay alguna enfermedad o alguna condición que sí prohíba ese tipo de cirugía? Claro, si los pacientes están con algunos padecimientos crónicos y no puedan ser sometidos a una anestesia tipo sedación, no sería conveniente. Si ellos tienen problemas en la cicatrización, tampoco serían tributarios de una cirugía porque el devenir después de la misma no va a ser nada positivo. Ok, muy bien, es importante saber este tipo de información. Seguimos con el siguiente mensaje.
Le damos lectura y dice: saludos, bendecido día. Soy un hombre de 63 años, hago ejercicio y deporte, pero me caí hace algunos meses jugando 2 veces en el mismo evento. Desde entonces tengo dolor en la muñeca izquierda y toques eléctricos repentinamente. No me han atendido, no me han dado medicamentos, solo masajes y muñequera. Yo creo que el paciente necesita atención médica porque él pudo haber cursado con una fractura y esta ha pegado en una mala posición y le puede estar comprometiendo el nervio. Creo que sería interesante poder evaluar un caso de este tipo porque hacer un tratamiento sin tener un diagnóstico no es del todo correcto. Claro, sí, siempre les recordamos visitar a su médico de cabecera, al médico experto en cada área para que ustedes puedan tener un tratamiento acorde a lo que les está pasando. Vamos con otro mensaje, tenemos bastantes, así que le damos lectura al siguiente y dice: buen día, felicitaciones por el remitente programa. Me afecta tocar batería, instrumento musical. Si se hace de manera continua, como una actividad muy repetitiva durante muchas horas, tarde o temprano va a tener algún tipo de afectación. Sí, como cualquier otra actividad que requiera nuestras manos y dedos, ¿verdad? Correcto. Ok, perfecto. Vamos con el siguiente mensaje, último mensaje ya, que le damos lectura y dice: él me operó mi mano y fue una operación excelente. Refiriéndose a usted, doctor, son saludos especiales para usted. Muchas gracias. Un honor haber contribuido a su recuperación. Muy bien, con eso terminamos este segmento, doctor. De verdad, muchísimas gracias por toda la información. La explicación fue excelente, así que siempre bienvenido a Médico de Cabecera. Muchísimas gracias, un honor.